Uy, qué ganas tenía yo de repetir en esta sección. En realidad no sé por qué no había hecho este vídeo antes, la verdad. Es típica idea que es como un canal de artes escénicas y de actuación. Pues en diferencias de teatro y cine, pues no se me había ocurrido, amigos, porque hago antes un vídeo de Meyerhold que de diferencias entre teatro y cine. ¿Ves? Cada cabra tiende a su monte. ¿Alguna vez te has preguntado o has preguntado a un actor que conoces si es un actor de teatro o de cine? Y en caso de que lo hayas hecho o te lo hayan hecho, ¿sabes qué quiere decir ser actor de teatro o ser actor de cine? Pues de esto es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, dentro intro. Primera diferencia entre teatro y cine: proceso creativo no lineal. Tenemos que aclarar que en ninguno de los dos casos el proceso creativo, es decir, el proceso por el cual se va creando aquella cosa que quieras hacer, tanto en teatro como en cine, en ninguno de los dos casos es lineal. La diferencia es que en teatro hay un solo resultado después de un proceso de muchos ensayos. Con lineal me refiero a narrativamente lineal. O sea, cuando tú te pones a grabar cine o cuando te pones a ensayar una obra de teatro, muy raramente empiezas por el principio. Pues empezarás, pues a lo mejor desde la escena 5 y luego la 4 y luego la 7. En cine, pues secuencia 4, 7, 8, ¿me entendéis? La diferencia es que a nivel de resultado sí que hay una diferencia entre teatro y cine. Porque en teatro los ensayos van necesariamente antes que el resultado, que sería la función, y en el caso del cine pueden intercalarse ensayos con resultados, es decir, con lo que serían las tomas válidas. En teatro ensayo la escena 1, la 7 y la 8, pero hasta que no llega la función definitiva no se pone todo eso en conjunto. En cine tú literalmente puedes ensayar la escena 4, grabar la escena 4 y otro día ensayar la escena 7 y grabar la escena 7. Segundo aspecto, la repetición. En cine tenemos una ventaja, que es que puedes repetir las tomas tantas veces como quieras, o mejor dicho, como permita la producción, porque grabar es caro, amigos, lo que permite perfeccionar las actuaciones. En teatro lo malo es que lo que ocurre y no se puede cambiar. Es decir, en cine tenemos tantas balas como permita la producción y en teatro solamente tenemos una bala. Número 3. El alcance expresivo. ¿A quién llega la interpretación de un actor en ambos medios? Para que me entendáis, jugando al golf no golpeas la pelota de la misma manera ni con la misma intensidad si el hoyo está a 100 metros que si está a 10 que si está a 1 metro. ¿A que no? Pues de la misma forma no actúas igual para 1000 personas que para un primerísimo primer plano en una cámara. La ventaja técnica del cine es que aunque la distancia al actor es variable, no varía mucho. Siempre es entre un primerísimo primer plano, medio plano, tal, y con muchos planos generales. O sea, tu actuación es importante, pero por lo general la gente no se va a fijar en ti. En teatro no solamente es que esta distancia varíe, sino que es muy determinante, tanto para la forma de moverte como de hablar. Y además en el caso del cine, tú tienes que adaptarte a la distancia concreta de la cámara, pero en el caso del teatro, hay gente que te va a ver desde la butaca 1 y gente desde la butaca 30, y ambos tienen que pillar toda tu interpretación y toda tu intensidad y todo lo que vayas a proponerles artísticamente. Eso le añade dificultad. También es verdad que una vez pillado esto no hay una codificación tan técnica como si hay en el cine para cómo actuar en un primer plano, cómo actuar tal. O sea, en cine está mucho más codificada la actuación que en ese sentido en el teatro. Así que como diferencia en resumen, en el cine hay solamente un espectador que es la cámara y siempre hay muy poca variación de distancia. Y en el teatro el número de espectadores es siempre variable, además siempre hay mucha variación de distancia y además se pueden solapar varias distancias entre sí, cosa que jamás va a pasar en el cine porque en el cine solamente puedes ver un plano al mismo tiempo. Número 4. El tamaño importa, señores. La verdad, en cine suelen ser más importantes los micromovimientos que en teatro. Un poco siguiendo la lógica del punto anterior, podemos entender que en el cine los micromovimientos son mucho más importantes que en el teatro. En teatro los micromovimientos son importantes pero como matices expresivos. Pero es que en cine pueden determinar directamente si una actuación funciona o no. Y la cámara es especialmente sensible a este detalle. Así que podríamos decir en resumen que en el cine el diablo y la excelencia están en los detalles y en el teatro solamente la excelencia está en los detalles, pero normalmente el diablo no. La cuarta pared. En cine se usa casi siempre el principio de cuarta pared, que es básicamente actuar como si no te estuvieran mirando, ¿sabes? Pero en teatro la ruptura de la cuarta pared es muy habitual y el margen para la improvisación es mayor y necesitas tener herramientas más sólidas en este respecto. Es verdad, hay excepciones, en Deadpool lo hemos visto. ¿Qué? ¡Oh! ¡Hola! Pero es muy raro que esto ocurra. Es más, puede incluso haber cuarta pared, incluso en primerísimos primeros planos. My father. Así que en conclusión, en cine siempre o casi siempre hay cuarta pared. Y en teatro puede que la haya, pero también puede que no. Depende mucho del espectáculo. ¿Narrativo o no? Seamos claros, el cine, sobre todo el mainstream, casi siempre es narrativo. Y en teatro, sin embargo, hay muchísimas propuestas que no son narrativas, o que incluso mezclan diferentes formas narrativas. Estoy hablando de teatro asociativo, discursivo, relacional, postdramático, itinerante. Y son tipos de teatro que necesitan ajustes tanto actorales como técnicos muy específicos. Además, en el cine, por definición, no se puede tener diálogo con el espectador, siendo esta una parte vital e incluso te diría yo fundacional del teatro. A esto se le llama precisamente la parte performativa de un espectáculo.
Y las artes escénicas son las únicas que tienen una parte performativa, es decir, una parte de diálogo con el espectador. Así que podemos concluir que en el cine, casi en el 100% de los casos, vamos a estar ante una propuesta narrativa y en el 100% de los casos no performativa. Y en el teatro, sin embargo, hay una multiplicidad formal, es decir, de formas en las que hacer puestas en escena bastante reseñable. Y además, por definición, siempre es performativo. Técnicas actorales. Ahí está la parte por la que muchos estáis en este vídeo seguro. Pues precisamente por lo anterior y también por la velocidad de los tiempos de producción, normalmente en cine te van a ser casi siempre más útiles las técnicas de corte realista. Stanislavski, Strasberg, Meisner, Morris, estética práctica, todas estas. Y precisamente por eso también hay poco espacio para la experimentación. En teatro, en función de la producción, también. Pero estadísticamente en teatro es más probable que tengas procesos creativos más ricos para el actor, especialmente en la creación del personaje y en el hecho de que puedes usar normalmente una variedad más amplia de técnicas actorales. Así que como resumen, en general en cine suelen ser más útiles las técnicas realistas. Hay excepciones, pero suelen ser más útiles las técnicas realistas. Y en teatro la verdad es que cualquiera te puede ser útil en cualquier momento, así que cuantas más tengan mejor. Personajes y actores. Bueno, en cine, sobre todo en el mainstream, cada actor hace de un personaje y además ese personaje suele estar muy claro. Pero en teatro es muy común tener que hacer de varios personajes en una misma obra, en la misma función o en diferentes días, o incluso hacer personajes que deliberadamente no están muy claros cómo son. Estoy hablando sobre todo de teatro postdramático. Esto evidentemente cambia según lo mainstream que seamos. También en el teatro mainstream hay mucho personaje muy claro, pero también son muy mainstream los monólogos y los monólogos dramáticos suele haber muchos personajes. Así que en resumen, en cine solamente se hace de un personaje y en teatro casi siempre es variable. Hay excepciones en todo, es decir, si vas a hacer una obra de Shakespeare con una compañía muy grande probablemente hagas de un solo personaje. Y del mismo modo siempre puede ser Alec Guinness en Kind Hearts, que hizo de 8 personajes el buen hombre, y es una película. Pero insisto, estos son excepciones. Además, lo que nunca vas a tener en el cine, o casi nunca, es coro. El coro es un actante que tiene una función dramática específica, como un personaje, pero está interpretado por varias personas. Y esto es muy raro que se vea en cine. La última palabra. En cine, la última decisión creativa sobre la actuación del actor no la tiene el actor, la tiene el montador, ya que es el último miembro del equipo creativo que participa en el producto antes de que llegue al espectador. Pero en teatro, la última decisión es del actor. Por eso se suele decir muchas veces que el teatro es el arte del actor y el cine es el arte del director. En el cine la última palabra es del montador y en el teatro la última palabra es del actor. Oficios técnicos diferentes. Pero es que luego aparte hay muchísimos cargos técnicos que no tienen equivalente entre ambas profesiones y por tanto la relación laboral que se establece entre ellos es muy diferente. Por ejemplo, estos son cargos, y ojo a los asteriscos, que solamente están o en el cine o en el teatro. Y luego estos cargos se parecen bastante, pero no son exactamente lo mismo. Así que, trabajes en teatro o en cine, te vas a tener que trabajar con diferentes tipos de cargos técnicos, que son muy importantes. N contiene a P, pero P no contiene a N. Técnicamente, una producción teatral puede contener en sí misma también una producción cinematográfica, siempre y cuando la obra de teatro necesite proyecciones que necesiten un rodaje previo. En cine, sin embargo, aunque pueda ir sobre teatro, hay muchas películas que van sobre teatro, por su propia naturaleza no puede representar lo que es el teatro en sí. Esto, que puede parecer una minucia o una excepción, realmente es bastante común, especialmente en la escena teatral contemporánea, con técnicas como el mapping, por ejemplo. Entonces, dicho esto, el teatro puede contener al cine a veces, pero el cine jamás podrá contener al teatro. Es lo que hay. Vuelta a empezar. Las condiciones de trabajo, tanto en teatro como en cine, suelen ser controladas y además en espacios convencionales, como teatros, platós, etc. Sin embargo, en teatro, precisamente por la multiplicidad de sitios de espacios que te puedes encontrar, precisamente por cosas como cambios de espacio o irte de gira y tener que adaptar tu obra a otro espacio, etcétera, pues bueno, es muy común tener que hacer propuestas diferentes para espacios diferentes sobre una misma producción y por tanto tener que adaptar eso mismo a circunstancias y a públicos y a espacios diferentes, formando, ojo, el actor muchas veces parte activa de este proceso de adaptación, cosa que de ocurrir en el cine suele ser una función más delegada a cargos técnicos y aparte es menos habitual, salvo rodajes no cerrados en exteriores. Y los cambios que se pueden hacer sobre una producción pueden cambiar desde la longitud de la obra hasta matices de frases concretas, pasando por diferentes tipos de objetos en escena e incluso la pasada propia de cada actor. En fin, que en teatro es muy común tener que cambiar lo ya creado, pero en el cine no tienes que cambiar casi nunca lo ya creado. Entre otras cosas porque una vez filmado no se puede cambiar. En teatro cambia cada vez que lo haces. Eso es una ventaja o desventaja, depende de cómo lo mires, pero en general para la industria suele ser una ventaja que tiene el cine sobre el teatro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que me he dejado algo? ¿Hay alguna cosa en la que os gustaría que profundizase sobre esta lista? ¿Pensáis que directamente algo de lo que he dicho no es cierto? Si eres actor, ¿cuál es tu experiencia trabajando en teatro o en cine? Y si eres espectador, ¿qué sientes tú de diferente cuando ves teatro y cuando ves cine? Os leo en comentarios. Y lo dicho, nos vemos en el próximo ensayo. ¡Web!